Bueno, buenos días a todos, ¿vale? Creo que se está grabando. Sí, ahora la grabación se ha iniciado. Bueno, sin más dilaciones, doy la bienvenida a Ayman, que va a ser el técnico de la empresa ATM, que nos va a hablar hoy de los ODS relacionados con el medio ambiente y, por supuesto, agradeceros la asistencia a todos y a todas vosotros. Bueno, buenos días, chicos, chicas. Antes que nada, muchísimas gracias por acudir a esta charla. La verdad es que para mí personalmente es un placer poder hablar de estas cosas y que hayan personas interesadas en escucharlas y en opinar y en todas estas cosas, luego aplicarlas para vuestros casos, para vuestras empresas. Así que nada, antes que nada agradeceros por vuestra asistencia. Como vais a ver a continuación, ahora comparto la pequeña presentación que hemos preparado. Vamos a intentar que esta charla no sea tanto teórica, porque ya creo que habéis visto bastante teoría en las anteriores, Sí. sino que ya sea un poco más práctica y vamos, de lo que viene a ser embarrarse un poco las manos y también incluso bueno, porque voy a intentar que haya un poco de debate, ¿vale? Voy a intentar, en estos tiempos que es tan difícil mantener la atención y tragar tanta teoría y temas complejos durante tanto tiempo, a ver si logramos que esto nos enganche y sobre todo nos haga reflexionar y nos inspire. Yo la verdad es que esta charla, que va a ser dirigida a los ODS ambientales, la verdad es que sí que me han ideas, me he inspirado y no sé, resulta interesante porque que hablar. Voy a intentar no pasarme de tiempo, que sea una hora para dejar bastante tiempo a preguntas y demás. Por supuesto, en cualquier momento me podéis interrumpir si se os ocurre alguna cosa que queréis comentar. Ya os digo, esto quiero que sea un debate y que incluso podáis hablar entre vosotras. Así, nada, voy a proceder con ello. Voy a compartir aquí la presentación, a ver si me sale bien ahora todo y no hay errores del directo. Vale. Ok. Ahora deberían apareceros unos caballos y ahora en breve. Sí, ahora sale. Perfecto. Vale, a ver. Excelente. Bueno, como veis, la portada principal no es muy original, pero bueno, vamos al lío. En vez de hablando ya de los ODS como tal, con un tema que es un poco quizás eh, polémico de comentar, pero yo creo que a estas alturas, y cuando hablamos de los ODS y cuando vemos actualmente el panorama. Ayman, te has silenciado. Uy, no sé cuánto tiempo llevo silenciado, pero vale. Ha sido un momento. Vale, perfecto. Que en estos tiempos, más que hablar únicamente de los ODS en general, que yo creo que ya todos de una forma u otra nos suena, creo que también es importante hablar del contexto actual en el que nos movemos, cómo están yendo actualmente, cuál es la percepción que tiene el ciudadano de a pie, para saber un poco también como empresas cómo tenemos que comunicar, dónde nos tenemos que enfocar. Entonces, sin entrar mucho en materia, porque esto ya sé que lo habéis visto anteriormente, a nivel de historia, de dónde vienen, de dónde vienen los ODS y demás, tampoco me voy a enrollar mucho, simplemente explicar. A ver, los ODS. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué son los ODS? Pues en muy resumidas cuentas, es un plan de acción global que en 2015 estableció las Naciones Unidas, después de mucho tiempo de conversaciones, de foros, de conferencias y demás en las naciones, entre muchos expertos de muchas naciones. La verdad es que ha trabajado durante años para ver un poco cuáles son las principales y prioritarias. Pues en 2015 surgieron estas metas, estas 17 metas o más bien objetivos de desarrollo sostenible de una forma global son retos que hoy en día la humanidad está viviendo. Y nada, estas metas, pues en su momento se les pusieron
169 metas a cada objetivos, valga la redundancia. Metas bastante genéricas, por así decirlo, pero que más o menos nos guían a todos, nos orientan hacia qué es lo prioritario y qué no es aquello prioritario. Desde una base científica, desde una base de conversaciones y de comunicación entre naciones de todo el mundo, porque fueron más de 100, más de 150 los países que participaron de una forma u otra en estos acuerdos. Entonces, en esta ocasión, entiendo que las anteriores ya os han hecho una introducción, ya os han explicado sobre todo la parte social. Hoy nos vamos a enfocar en la parte medioambiental, en los ODS medioambientales. Como veis, aquí hay 3 que se están marcando más grandes que los demás, porque que se consideran ambientales, enfocados a aspectos de la naturaleza. Por una parte tenemos la acción por el clima, que tiene muchísima redundancia en nosotros, pero que también parte de un recurso natural, que en este caso es pues eso, el viento, las precipitaciones, todo lo que viene a ser el clima, el, el- el complejo de la atmósfera. Tenemos la parte de vida submarina, la parte de los océanos, la parte de la biodiversidad marina, que también es extremadamente importante para nosotros como especie. Y también tenemos la parte de los ecosistemas terrestres, que de nuevo es donde vivimos nosotros. Evidentemente, pues también es algo extremadamente importante tanto para nosotros como para el resto de especies. Pero es que luego tenemos esos otros ODS más pequeñitos que, aunque quizás tienen un enfoque más dirigido hacia las personas, también tienen una importantísima componente ambiental, porque de uno o varios recursos bióticos o abióticos ambientales dependen de estas metas. Por una parte, la energía está íntegramente relacionada sobre todo con la parte del clima, como bien sabemos, aunque se produce exclusivamente por la parte energética, ahora luego lo veremos brevemente, pero es una parte súper importante. Las energías renovables, los combustibles fósiles. Para hacernos una idea, hoy en día el 80% de la energía, si lo vemos a nivel global, siguen siendo combustibles fósiles, lo cual es bastante alto. Esto tiene una incidencia muy grande en la parte climática. Luego está la parte del agua limpia, saneamiento, sobre todo dirigido a evitar las enfermedades que están naciendo y que siguen azotando en muchas naciones del sur global, pero también con un enfoque ambiental, porque el agua dulce, el agua potable que bebemos, pero también el agua que alimenta a los ecosistemas acuáticos es súper importante para la integridad del planeta, de los ecosistemas. Luego está la parte de industria, innovación e infraestructura y la parte de ciudades y comunidades sostenibles, que de una forma u otra también se enfoca mucho en la innovación en áreas urbanas, en la industria, en la producción y demás. Aquí me ha faltado uno que por lo veo se ha movido o no sé qué ha pasado, que es la parte de producción y consumo sostenible, que de nuevo la producción sostenible es extremadamente importante aspecto ambiental. Va a tener mucha influencia cómo decidamos, por ejemplo, expandir un cultivo agrícola o cómo decidamos o en qué zona decidamos, por ejemplo, abrir una mina. Hay uno que no hay un consenso con que se considere un ODS ambiental, pero que aquí me disculparéis el criterio propio o la opinión personal, pero creo que sí que tiene una componente muy importante y es el ODS de fin de pobreza, que aunque de primeras e incluso en sus metas es muy enfocado, está totalmente enfocado hacia las personas como tal, tiene un impacto muy grande sobre la biodiversidad, porque aunque sí que existe una idea genérica de que las personas cuando no tienen recursos propios, cuando son pues, lo que se podría llamar pobres, de alguna forma, eh, aunque se tiene ese consenso de que estas personas no generan un impacto, porque si no consumen nada, no generan nada, realmente cuando lo vemos en profundidad, no siempre es así, ¿vale? Es un poco, puede ser un poco incómodo sacar también este tema, pero es cierto que el tema de la pobreza es un factor que en algunos casos, evidentemente no siempre, en algunos casos, en algunas zonas, puede influir muy negativamente sobre el medio ambiente. Un ejemplo claro es la caza furtiva. En Uganda, por ejemplo, hay muchos cazadores furtivos que se dedican a hacer antes o a buscar ciertas especies porque necesitan dar de comer a su familia y no encuentran ninguna otra forma de dar de comer a su familia, por lo cual
recurren a esa actividad que al final a ellos tampoco es que les dé ninguna fortuna, pero les permite sobrevivir, al tener muy difícil encontrar otras alternativas. Ese es un pequeño ejemplo de el combatir la pobreza, es algo que es obligatorio, pero que además de la obligatoriedad moral hacia nuestra especie, como también tiene una importancia a nivel ambiental. Dicho esto, a lo que me quería remitir, y aquí igual salta un poco la sorpresa. Como os decía al principio, yo creo que no podemos únicamente centrarnos en hablar de los ODS como tal, la parte bonita, que es algo súper bonito. A mí la verdad es que me llena mucho el descubrir más sobre cómo se está intentando trabajar en todo esto. No podemos enfocarnos solo en eso y mirar hacia cómo comunicar nuestra empresa y demás, sino que hay que abrir un poco también los ojos e intentar verlo a nivel holístico, que es realmente lo que está pasando fuera, a nivel social, a nivel cultural. Yo, que suelo ser friki o consumidor de este tipo de cosas, sí que veo que hay una percepción bastante crítica, por así decirlo, o una percepción controversial sobre el tema de los ODS, precisamente, de la Agenda 2030. Entonces, pasando ya de diapositiva, lo que os digo, hay una controversia hoy en día entre una parte importante o una parte destacada de la población o de ciertos sectores políticos. Ya os digo, no voy a llegar a entrar a nivel político, simplemente es una observación o varias observaciones que creo que debemos de hacer como tanto yo como consultor, como vosotras, como empresario, como responsables de sostenibilidad, como ingenieras y demás, personas que os dedicáis de alguna forma a estudiar estas cosas y ver cómo involucrarlas o cómo mejorar vuestro desempeño empresarial. Creo que es importante tener en cuenta que o la Agenda 2030 está ganando en ciertos sectores esa fama, una fama un poco más controversial, debido a que, claro, como siempre pasa en, en el mundo, suelen salir teorías, hay gente que no es capaz de creerse los motivos de este tipo de agendas, aunque siempre todos queremos mejorar el mundo, pero hay gente que este tipo de agendas no le acaba de resonar. Entonces, por distintos motivos, ideologías, hay cierto cuestionamiento sobre la Agenda 2030, algo que seguramente habéis escuchado mucho y cada vez, por lo que yo he estado viendo en los últimos años, resuena más. Entonces, a continuación vamos a ver un poco esos dos o tres argumentos principales, ¿vale? Sin entrar mucho más en cuestión para que los conozcamos y luego a continuación vamos a intentar resolver la pregunta del millón, que es la que se hace todo el mundo de alguna forma. Y es que realmente los ODS pueden una ayuda para mitigar la pobreza, para mitigar estos grandes problemas hoy en día y encima, además, impulsar el desempeño empresarial, el crecimiento económico, la competitividad en el mundo, en el sector privado, en el sector empresarial. Esa es la pregunta que vamos a solventar, pero primero vamos a ver esos argumentos que aunque a veces son cómodos abrir, sí que creo que es importante al menos tenerlos en cuenta para saber luego si hay que rebatirlos o si nosotros como responsables de sostenibilidad tenemos que convencer a nuestra dirección de hacer una integración de los ODS o de intentar de alguna forma enfocarse en alguna meta e ir a por ella también, pues intentar conocer estos argumentos y para saber si hay que rebatirlos o cómo rebatirlos o qué hacer en estos casos. Entonces, uno de los principales Ayman, preocupaciones. Sí, perdona, es que, se te oye bastante bien, pero hay momentos que se entrecortan. No sé si el resto de compañeros, entonces no ya te digo que el hilo conductor se sigue perfectamente, pero no sé si hay alguna vale. opción de mejorar la conexión. La mía, como mucho quitarme la cámara, porque ahora Ah, mismo pues, si no quieres quitar la cámara y probamos, te digo probamos. porque el 90% se entiende todo perfectamente, pero es una lástima que Sí. en algún momento se haya entrecortado. Vamos a probar porque como ahora mismo lo importante es la presentación, ¿no? Y en un rato la pongo otra vez a ver Vale, si mejora perfecto. un poco la conexión, porque es que es de la oficina. Vale, vamos a probar así y ya cualquier cosa me decís, ¿eh? O sea, si se Vale, corta o lo sí, que si sea, yo me no te decís. interrumpo, ya te digo que se oía bien, pero digo, justo ahora que Vale, tengo la oportunidad de cortarle un segundito. Venga, gracias. sí, sí, sí. No, no, a ti.
Vale, bueno, vamos con ello, con estos. A quitar aquí la cámara. Ya os digo, cualquier cosa que no estéis de acuerdo o piso o cualquier comentario que queráis hacer. Uno de los principales argumentos en la Agenda 2030 de los ODS y demás. La Agenda 2030 es una imposición de las élites que busca socavar la soberanía nacional e impulsar un gobierno mundial con una agenda única, homogénea para todos los países, sin respetar su libertad ni sus diferencias. En pocas líneas, este argumento, que realmente sí que es bastante sonado, lo que resume es que la 30 en el fondo, en las metas profundas que tiene es acabar con una democracia y establecer un gobierno mundial que tome sus propias decisiones y que no permita, pues eso, la libertad y la soberanía en los propios países. ¿Vale? Esta es una de las líneas que suenan, porque claro, al final es un acuerdo, es algo extraordinario, es algo que no ha ocurrido en ninguna otra fase de la historia de la humanidad o hasta hace muy pocos años. Más allá del siglo XX no ha pasado esto, que la gran mayoría de países y de naciones del mundo se hayan puesto de acuerdo en algo. Por tanto, no voy a entrar mucho en este argumento, simplemente ahora luego espero que podamos reflexionar sobre ello a la par que avanzamos. Simplemente decir eso como comentario, también intentando ser objetivo, sí que es cierto que este tipo de argumentos es normal que surjan, porque claro, es algo así es muy y algo que no se ha visto en la historia, que tantas naciones hayan puesto de acuerdo, que intenten ir en la misma dirección, pues claro, da lugar a ese tipo de creencias. O sea que por esa parte hay que tener también eso en cuenta. Otro argumento bastante sonado, ¿vale? Que también por ahí, es que al final los ODS es una forma de ecologismo radical, una forma de determinada ideología que pretende acabar con el crecimiento económico, impulsar el decrecimiento e impulsar una especie de pobreza generalizada una, in- o socavar lo que viene a ser el crecimiento personal o el progreso de las personas para mantenernos a todos de una forma igual. Aquí salen muchas teorías. De aquí sale es famosa del Foro Económico Mundial de en 2030 no tendrás nada y serás feliz, que por cierto se ha visto que o sea, esa frase no se llegó a decir de forma oficial por el Foro Económico Mundial. Yo también lo pensé durante un tiempo y la verdad tampoco es algo que guste escuchar, pero justamente, por ejemplo, esta frase que es hoy en día muy icónica dentro de los detractores de 30, pues ahí está, hay que tenerlo en cuenta. Al final es lo que os digo, el tema de que se esté impulsando soluciones para temas como el cambio climático, que para temas como la pérdida de biodiversidad, que de cierta forma nos exige frenarnos en ciertos aspectos o más que frenarnos, tratar de poner criterios o un poco más de filtros a la hora de ejecutar ciertos proyectos o ciertas acciones, en ciertos sectores de la población se puede interpretar, hay que también tenerlo bastante en cuenta. Y luego el último argumento es, bueno, aquí tenéis otro ejemplo. La agenda crea y promueve eh, ambientales para establecer nuevas regulaciones y tenerlos como más controlados. Esto ya viene de parte de negacionistas, esto viene de personas que creen que el cambio climático no es real, personas que creen que no existe nada como la sequía natural o este tipo de cosas, por lo cual este tipo de personas, pues nada, lo que creen en cierta forma es eso, que al final es toda una excusa para prohibiciones, para la ciudad, para prohibir el ir en por el estilo y nada, y tenerlos como pues, un poco más controlados, por así decirlo. Y por ahí, y de este tipo de creencias nacen noticias tan graciosas. Esta la vi, por ejemplo, ayer, como por ejemplo esto. Que venga, por ejemplo, un medio de comunicación famoso hablando de algo como el tema de los insectos, que últimamente está muy de moda, y claro, los detractores de estos temas, como están intentando impulsar insectos porque tenemos que comer menos, consumir menos carne y ser más pobres, por así decirlo. Entonces, claro, cuando ves este tipo de noticias que vienen de medios de comunicación grandes, pues salen muchos comentarios como este tuit de aquí que rescaté de una persona
otra, pues eso, mostraron su rechazo hacia la agenda y como esto hay mil cosas. Entonces, tampoco me quiero enrollar, simplemente explicaros o recordaros que hay que tenerla en cuenta para luego nosotros como empresa, administraciones, como personas, intentar comunicar esto y intentar contribuir. Y claro, yo ahora podría, como persona que se dedica al tema de consultoría en sostenibilidad, en RSC y demás, venir con muchos argumentos explicando por qué esto no es así, explicando que los ODS son un proceso participativo que involucró a todos los países, por lo cual no es algo que venga de un autócrata o por así decirlo, por un tirano que no conozcamos o algo así, sino que ha sido una visión compartida, por así decirlo. Entonces yo podría venir con muchos argumentos explicando por qué esto no es así, aunque ya os digo, tampoco es que pueda justificarlo todo, no soy ningún tipo de experto que lo sabe. Pero es que al final todo se resume en esto, para nuestro caso, siendo lo más pragmáticos posible. Este argumento de aquí. Y es que los ODS lo que hacen hoy en día es abordar, queramos o no, cualquier reconocer que la pobreza es un problema. La falta de agua potable existe y es un problema, sea por la causa que sea. El tema de que hayan guerras, conflictos, son problemas. Entonces, de una forma u otra, al final los ODS han sido un acuerdo que están apuntando hacia esos problemas. Y sea del origen que sea, a nosotros como empresas, como personas, como consumidores, es sentido común que nos interese de alguna forma apuntar hacia esas metas. Yo creo que esta es la visión de la mayoría de las personas que conocen los ODS y es donde yo creo que más nos tenemos que enfocar, ¿vale? Porque es que al final, es lo que os digo, los ODS abordan problemas reales, problemas de base científica que están muy demostrados ya a nivel científico, entonces nosotros tenemos que dejar un poco filosófica, nosotras intentamos ser personas de acción, por eso estáis aquí para un poco inspiraros y ver qué hacer luego a continuación. Y al final tenemos que celebrar este acuerdo en marcha, poniéndome un poco más en el aspecto ambiental, ¿vale? Por fortuna o por desgracia, yo soy una persona que viene del mundo del medio ambiente casi exclusivamente. Eh, los problemas ambientales durante miles de años, no es algo nuevo. El tema de la deforestación, el tema de la sequía, de la falta de biodiversidad es algo que lleva miles de años y que el pasado ha acabado con civilizaciones humanas. O a lo mejor no lo conoce, no lo, pero, por ejemplo, la civilización maya, que es tan famosa y fue tan esplendorosa, acabó precisamente, y esto está bastante visto con evidencias claras, esta civilización colapsó por un problema ambiental, por una deforestación muy acusada de las laderas en las zonas en las que vivía, que al final causó una sequía, que llegó a causar sequías por la falta de lluvia y causó una erosión del suelo que al final llevó a una incapacidad para la gran población que se habían convertido, llevando al final a un colapso. Lo que quiero decir es que muchos problemas ambientales que hoy nos asolan y que están dentro de estos ODS llevan miles de años acompañándonos, miles de años. Y hay que celebrar que por hoy estemos ya de alguna forma apuntando a nivel global, de alguna forma a intentar solucionar esos problemas. Así que eso es con lo que me intento quedar y lo que transmitir, ¿vale? Y hoy en día esto ya no es tan solo algo para celebrar, sino que es algo de supervivencia, porque hoy en 2023 ya todos habéis escuchado mil veces hablar responsable, del consumidor consciente, que cada vez procura a marcas que sí que generen algún impacto o que no, o que intenten procurar hacer el menor impacto negativo posible. Y no sé, simplemente poniendo datos sobre la mesa, al menos a nivel de intención, han visto que más del 80% de los españoles estarían dispuestos a pagar más si ese producto proviene de un canal de producción responsable y que tenga algún mayor uso sostenible, o sea, que tenga ese componente de sostenibilidad. Luego, a nivel real, los estudios demuestran que este porcentaje baja mucho. O sea, hay mucha menos gente que está dispuesta, que realmente paga por esos productos más sostenibles. Pero ahí está el porcentaje. Si es tan elevado las personas dispuestas, personas que están dispuestas, que al final pagan, aunque baje mucho, va a seguir siendo bastante elevado. Y es algo que está cada vez creciendo más. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales hacen todo esto
todos estos problemas se difundan cada vez más. El otro, un vídeo viral de una mina del coltán en el Congo, donde se estaban jugando la vida cada segundo para sacar ahí el coltán que utilizamos en nuestros móviles. Y este es un ejemplo de cómo ya todos sabemos lo que está pasando y el ser humano es un animal empático y al final es algo que poco a poco va creciendo y a nosotros como empresas nos obliga también a estar en esa línea. Entonces, ya sabéis, no os estoy contando nada nuevo, simplemente por qué ODS y por qué no ir hacia otro tipo de acciones o de estándares para intentar demostrar o para actuar en favor del cliente. Pues porque los ODS nos permite o es una excelente herramienta para comunicar este tipo de progresos de una forma ordenada, de una forma que realmente deje claro a qué nos estamos dirigiendo. Cuando tú explicas una acción positiva que haces, no queda claro hacia qué se está dirigiendo exactamente. Cuando tú dices, no, pues en mi planta de química hemos invertido en una planta de osmosis inversa, de osmosis que recupera el agua y como tal y mejora. Claro, alguien de a pie no sabe exactamente a qué se dirige eso. Pues si tú explicas que se dirige al ODS 6 para el tema del agua o al ODS 7 energía y lo apuntas bien, pues queda un poco más claro. Pero sobre el mensaje claro de intentar como empresas integrar los ODS es que nos permite demostrar que estamos remando o que estamos contribuyendo a remar a esa misma dirección que ya a nivel científico se ha dicho que hay que ir remando hacia mitigar el cambio climático, hacia intentar conservar mejor los recursos hídricos. Entonces, es una forma de demostrar que no solo estamos haciendo acciones por hacer, sino haciéndolas de una forma ordenada que realmente contribuye a mejorar. Y ya no porque lo digas tú, sino porque son objetivos que se han puesto a nivel global y que tienen una base científica fuerte, una base ya de hechos. Por eso yo creo que es importante, es una excelente herramienta que nos puede ayudar a esa parte comunicativa y también a nivel interno, de ver hacia dónde dirigirnos. Cuando no sabemos bien dónde tenemos un presupuesto de RSC y no sabemos bien dónde dirigirlo, cosa que pasa muchas veces en las empresas. Esto es una guía muy interesante para eso. Pero bueno, como os he dicho, esta presentación voy a intentar que sea lo más eh, aplicable posible, práctica, pero primero sí que querría que poneros un poco en contexto, ¿vale? No sé hasta qué nivel estáis al día de todos los que hay, entonces no me voy a extender mucho y voy a intentar que os voy a contar ahora no sea lo típico que ya habéis escuchado, sino un poco más allá de la profundidad que hay detrás de estos. Entonces, como os he dicho, tenemos varios ODS, vamos a centrarnos en los ambientales, ¿vale? Y especialmente en los tres que vamos a ver a continuación, que es el 13 de acción por el clima, el 14 de vida submarina y el 15 de vida terrestre. En el tema del ODS 13, ¿vale? La situación actual, que haya poco texto, me gusta más, creo que se entiende mejor cuando hablamos y lo comunicamos. La situación actual es esta. Esta imagen es un simple mapa donde se marcan varios puntos donde hoy en día por el cambio climático se están dando varios eventos que podrían llevar a ciclos de retroalimentación positiva que vayan a empeorar ciertas cosas. Para no comeros mucho el tiempo ni la cabeza, porque esto ya es algo que tampoco va a sumar más a la conversación de algo que ya sabemos que es la importancia del cambio climático, os de ese tipo de ciclos que si se terminan disparando podrían ser bastante peligrosos o dañinos a nivel global. Aquí en la zona de Indonesia se tiene ahí marcado un círculo que muestra el tema te hace referencia al tema de la barrera de coral. La barrera de coral, los corales son una especie que realmente son extremadamente sensibles ante el cambio del clima, cambio de la temperatura y por lo que PCC yo aún me cuesta creerlo. Yo digo, ostras, esto no puede ser que sea tan fuerte o vaya a ocurrir de verdad.
Pero según estimaciones del IPCC, si la temperatura de la Tierra aumenta 2 grados por encima de la media tan rápido como lo está haciendo, o sea, si lo hace dentro de la ventana de estos próximos 100 años, a esta velocidad, es muy probable que más del 90% de los corales, especialmente los que están en esta zona de la Gran Barrera Coralina, puedan desaparecer. O sea, que los corales como grupo de nidarios, grupo de animales, pueda desaparecer porque el mar es la zona que más se está calentando porque absorbe la gran mayoría del calor. Y claro, los corales, como os he dicho, son muy sensibles ante el cambio de la temperatura. Y por desgracia, actualmente, con el ritmo actual, no sé qué pasará en 10 años, pero con el ritmo actual sí que se está viendo que con los modelos que la Tierra va a más de esos 2 grados de temperatura de aumento. De hecho, actualmente se dirige hacia los 3 grados por encima del aumento. Cosa que si pasase cada 10.000 años, a lo mejor no habría tanto conflicto, pero es en cosa de 200, 300 años, cosa que la biología está mucho a asimilar ese tipo de cambios, y a nosotros también como especie. Pero bueno, muchos más tipos de efectos de este tipo, pero para no alargarlo demasiado, simplemente nada, vamos a pasar, simplemente también comentaros a nivel humano que hay muchos tipos de afecciones. Aquí en España nos estamos viendo cada día con una cosa, que si un día el calor, que si un día que no llueve, que si un día que hay un fuerte. Entonces, aquí en España lo sabemos. Sí, un recordatorio sobre otro tipo de recurso que es importante para nosotros, que es el tema el cambio climático, como afecta tanto al clima y el clima influye sobre nosotros, eh, pueda afectar mucho a la producción alimentaria, porque a la mínima que cambie un poco la temperatura global, hay ciertos alimentos que ya no son capaces de crecer en ciertas zonas, a lo mejor más al norte sí, a lo mejor más al sur sí, pero la distribución de la producción alimentaria cambiará y por regla general disminuirá, porque el ratio de zonas desertificadas está aumentando más rápido que las zonas que son frías y que se van dando por el tema del cambio, del calentamiento global. Así que nada, otro simple recordatorio, porque hay muchos alimentos que nos encantan que también podrían correr ese riesgo en el futuro. Entonces, rápidamente, dentro del cambio climático tenemos este grupo de metas principales, ¿vale? Que resumen un poco hacia qué se está dirigiendo, hacia dirigir los esfuerzos. Uno de ellos, que también a nivel legal, puesto en España, es el tema de la resiliencia respecto a los riesgos del clima, ¿vale? Respecto a las inundaciones, a los incendios, a los, por así decirlo. Todo eso son factores que se están viendo aviados en ciertas zonas del mundo y se está intentando impulsar mucho que las nuevas construcciones o que las construcciones que ya están en zonas vulnerables sean más resilientes ante este tipo de conflictos. Aquí en España, por ejemplo, como vais a ir viendo, esto ya se está materializando en leyes. En la ley del cambio climático se espera obligar a determinado tipo de empresas a hacer un análisis de riesgos climáticos para su organización y tomar medidas en base a esos riesgos climáticos, que pueden ser, como digo, muy diversos, desde que algún tipo de alimento no pueda, esté más escaso y ya no puedan adquirirlo como solían hacer, hasta que esa empresa tenga instalaciones en una zona inundable y que esas inundaciones sean cada vez más frecuentes y más, por así decirlo, como ejemplo. También está una meta muy a nivel gubernamental, que es incorporar medidas en las políticas, planes y demás, lo cual al final también tiene incumbencia en el mundo empresarial. Y luego también está la parte de mejorar la educación y capacidad humana para mitigar el cambio climático. Aquí ya las empresas podemos tener más papel, porque al final, si nosotros una mejor, una producción más eficiente, una producción basada en más renovables, maquinaria más que consume menos energía por unidad producida, pues podemos realmente ayudar a mitigar ese cambio climático. Y luego, pues hay otras metas que ya son más también fundamental, que es, pues, por ejemplo, movilizar una cantidad de dinero bastante elevada para compensar a los países en desarrollo. Por ejemplo, la zona del Sáhara, la zona de Senegal, la zona de Níger y todo eso, es quizás la zona del mundo más afectada. Pues ahí es donde
poco a poco se está intentando dirigir muchos esfuerzos. Y esto también os lo cuento como una propuesta, porque a nivel empresarial también es interesante qué podemos hacer para, de alguna forma, esas emisiones que no podemos compensarlas. Y es que más allá de simplemente, bueno, simplemente, que ya es bastante, tomar medidas para reducir las emisiones o plantar árboles aquí en España, lo cual está genial, en muchas zonas es muy necesario, pero otra cosa que se puede hacer para intentar contribuir a esa meta es contribuir a esa ayuda a países que son realmente como puede ser, por ejemplo, pues eso, en Mali o Níger o el Chad, porque están en zonas muy áridas de por sí, que cada vez están siendo más desierto, cada año les está ganando más y más tierra, porque el cambio climático que se ha provocado en otros países. Con lo cual, esa es una zona muy interesante en la que se puede también llevar a cabo proyectos y ciertas ayudas con gente local, como reforestaciones, como restauraciones y demás. Entonces yo es algo que suelo dejar caer porque también es interesante como contribución hacia los ODS. Uno de los 5 que se han contemplado a nivel clínico. Y luego pues está también pues a nivel gubernamental tener mejores mecanismos para aumentar la planificación, la gestión del tema de los recursos renovables y demás en países en vías de desarrollo, por así decirlo, o países del sur global. Aquí os he puesto un enlace, ¿vale? Las metas, aunque son muy generales, sí que se puede un poco ir viendo con algunos datos cuantitativos avanzando, ¿vale? Y aquí hay una página web que es el traqueador de los ODS, por así decirlo, que para cada meta muestra cómo se está avanzando a nivel global, qué países están ya consiguiéndolo, qué países están detrás. Entonces, con ciertos datos cuantitativos para cada meta, te muestran un poco que el estado global. Y ahí también podemos ver si España está bien, si España puede mejorar y ver un poco cómo se podría unir a nuestra estrategia empresarial. Luego después tenemos el ODS 14 de la vida submarina, un ODS un objetivo de desarrollo sostenible que quizás a priori a la gran mayoría de empresas no les aplicaría directamente si lo miramos así a bote pronto, pero que realmente de una forma u otra tanto empresas como personas al final, que somos quienes consumimos de las empresas, tenemos influencia. Entonces, aquí he puesto algunos datos que reflejan un poco la situación actual de ecosistemas marinos, ¿vale? Aunque esto de los vertidos de petróleo, cuando ocurre uno, parece ser que un evento global que siempre sale en las noticias y que es algo que cuando solo, porque cada vez que ocurre un evento grande de estos, realmente la gran mayoría de los óleo al mar, cosa que ya sabéis bien lo fino que es, no ocurren de los barcos. O sea, solo el 10% de los vertidos de petróleo ocurren de los barcos. La gran mayoría vienen de otras fuentes. Desde cosas tan pequeñitas como el repuesto de las lanchas en la costa, como más grandes, como vertidos en, en estaciones marinas de extracción de petróleo. Nada más un poco por si no lo tenéis. O que si nos ponemos exquisitos y vemos un poco nuestra cadena, dónde estamos en la cadena de producción, todos de cierta forma tenemos influencia, porque al final todos consumimos de alguna forma combustibles fósiles, tanto como seres humanos hoy en día. Entonces es algo que cuando lo ves un poco más lejos sí que vemos que tenemos influencia. Luego está el tema de la pesca incidental, esto ya está más enfocado a empresas alimentarias o empresas de pesca, ¿vale? Es algo cierto que hay que tener que casi la mitad de lo que se pesca son especies no deseadas que se muchas veces ya muertas al mar y en muchos casos que están ya en peligro de extinción de alguna forma. Es muy famoso hoy en día el caso de la vaquita marina, un tipo de marsopa que es bastante bonita, pero que por este tipo de problema justamente, por la pesca, está ya al borde de la extinción. Creo que quedan hoy en día unos 10 ejemplares en la zona de México. Un ejemplo más. Pero bueno, así que hasta yo me cuesta intentar o encontrar un vínculo directo con una empresa industrial
como podríamos decir, de las vuestras, una empresa de servicio, como la que sea en vuestros casos. Luego está la acidez, que no lo he mencionado antes, pero también es algo muy relacionado con el cambio climático, que la acidez se ha aumentado mucho, en un 30% en los últimos años, y también, por ejemplo, tiene influencia con los corales, que antes os he mencionado. Y luego, algo que sí que todos es uno de los grandes problemas ambientales o de los más famosos, la basura que llega al mar, el plástico que llega al mar. A nivel mundial, cada minuto un camión de basura está descargando al mar, cada minuto. Un camión repleto de basura. Basura que en muchos casos, todo hay que decir, zonas o de países que aún no están capacitados para gestionar bien sus residuos, pero que de alguna forma también al final acaba llegando de todas las fuentes, incluso no gestionamos bien esos residuos. Entonces, nada, un poco para ponernos en contexto, no sé si ya tenéis alguna pregunta o si os ha hecho el clic con alguna cosa que se podría relacionar con vuestros casos, pero bueno, yendo un poco más hacia las metas, tenemos estas a nivel de la vida submarina. Estas son las que se han puesto. Por una parte, reducir la contaminación marina antes de 2025, principalmente el tema de los vertidos. Afortunadamente sí que poco a poco se está viendo que esa reducción leve, pero que está ocurriendo. Como os digo, no son metas a nivel bien marcadas, no hay un dato de reducir un 30% o algo así en este caso, entonces es subjetivo el saber si son significativas o no esas reduccciones. Pero bueno, la idea es orientar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Otra cosa es proteger más áreas, ¿vale? Cosa que hoy en día está ahí poco a poco en marcha. También está la parte de minimizar los efectos de la acidificación. Esto tiene mucho que ver con el cambio climático. Aparte de reglamentar la explotación pesquera y poner fin a artes de pesca dañinas, como por ejemplo la pesca de arrastre o las potentes como la pesca con dinamita y cosas así que aún se siguen. Luego conservar al menos el 10% de las zonas costeras, lo mismo, proteger las zonas más vulnerables o más ricas a nivel oceánico o marino. Luego, prohibir subvenciones a la pesca dañina. De nuevo, esto es un poco más enfocado al sector pesquero, al sector alimenticio. Aumentar beneficios económicos para los países menos adelantados, es decir, que sean capaces de subsistir con su propia pesca, evitando pues, dar ese tipo de sobreconsumo en sus. Luego está pues otras metas como aumentar el conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos. Son unos ecosistemas que aún del todo. No es cierto ese, digamos, el 5% de el mundo marino, conocemos bastante más, pero sí que es cierto que hay muchísimo y cuanto más sepamos mejor, por lo cual siempre está bien intentar financiar o contribuir a ese marinas. Luego está facilitar el acceso a los pescadores artesanales, muy similar a la anterior de empoderar a los países en vías de desarrollo. Y luego mejorar la conservación aplicando el derecho internacional. Dar que haya más alianzas entre países para, de alguna forma, proteger mejor de una forma y evitar conflictos entre países. Como os digo, aquí hay menos en lo que podemos influir, pero sí que hay ciertas áreas, especialmente, por ejemplo, 14.1 de reducir la contaminación marina a 25. Poco a poco lo vamos haciendo, pero siempre se puede hacer más. Yo me gustaría enrollarme más en esta área, por ejemplo, es justamente la parte de contaminación, pero aquí hay que ir un poco más rápido porque hay mucho que abarcar. Voy a ponerme la cámara a ver si ahora se me ve y me oye igual que hasta ahora. Vale, y continuamos. Más o menos ha funcionado igual. El hilo Más o conductor se menos. seguía perfecto, pero sí que es cierto que puntualmente. Vale, mira, hay una pregunta. Vale. Sí, Eh, Diana tiene una pregunta. sí. Vale, espérate. No sé si la puedes ver tú en el chat. Pues puedo abrirlo en A un ver, segundito y lo abro. Sí, vale, es sí, que, sí, bueno, sí. vale, sí, pues La leo, la leo. Sí.
Vale, dame un segundito. En voz alta. Hola, yo tengo una pregunta. Los objetivos de desarrollo sostenible se trabajan más en Europa, pero en países como China, India o Estados Unidos no se trabajan tanto. Por lo que si no vamos todos en la misma dirección, ¿cómo podemos solucionar este tema tan urgente del cambio climático a corto plazo si no podemos todos de nuestra parte? Está claro que como consumidores tenemos el producto que compramos, pero las empresas tienen mucha responsabilidad de dónde eligen fabricar sus productos. Quizás si elegimos comprar un producto de más duradero en el tiempo, nos vemos menos obligados a comprar. Pero las empresas sostenibles, por ejemplo, como Equalf, los productos son más caros que otras. Sí, y bueno, la verdad es que Diana aquí ha soltado varios dilemas, varias preocupaciones que podemos a raíz de los ODS. Por una parte, efectivamente, existe una problemática con que, aunque Europa es muy fuerte y está claro que está muy motivada la región del mundo descarbonizada, la primera región del mundo sin pobreza y que, mm, como ellos dicen, como dicen los eurodiputados, un jardín bien cuidado, sí que eso es cierto. En el resto del mundo no está pasando así y va a tardar en ocurrir de esta. Entonces, yo para contestarte brevemente, porque la verdad es que esto podría dar para mucha conversación y os invito si queréis comentar algo, porque esto es realidad que hay que tener en cuenta. Eh, Tal y como yo lo veo, el tema de que aquí en Europa nos estemos en cierto modo sacrificando tanto es una forma de abrir camino en la selva, de coger un machete y abrir camino en una nueva senda donde no hay camino, esta típica metáfora. Y yo creo que aquí en Europa estemos impulsando tanto las renovables y estemos impulsando la investigación de nuevas tecnologías, de tecnologías renovables, de tecnologías de almacenamiento energético, que son muy importantes y van a ser muy importantes en el futuro. Va a facilitar que luego otras regiones del mundo hagan lo mismo. Va a facilitar que luego en la India, a la hora de decidir implantar un parque fotovoltaico, sea más barato, sea más accesible. En buena parte es gracias al consumo europeo que las placas solares han reducido su coste más de un 90% en los últimos 10 años, lo cual es una barbaridad. O sea, hace 10 años una placa solar costaba el doble de lo que cuesta ahora. Y eso hace que, por ejemplo, en mi propio país de origen, en Marruecos, sea cada vez más común que en las zonas alejadas de la ciudad, donde no hay electricidad, donde aún vive sin electricidad, eh, o ciertas ONGs vayan ahí y les pongan placas solares, porque más fácil, gracias a esa bajada de coste. Entonces, sí que es cierto que estamos remando mucho a nivel europeo cuando a nivel lo global no hay tanto impulso, o no directamente, que eso también habría que hablarlo, pero hay que ver esa ventaja también. Yo creo que seamos aquí en Europa los primeros en impulsar tan fuerte objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad y demás, poco a poco va a facilitar. Y es que al final no nos queda otro, porque hay ciertos problemas que son antes, tanto el tema de la pobreza como el tema del cambio climático, como el tema de los recursos hídricos, que cada vez de alguna forma están siendo más escasos o valiosos. Que el agua desde hace un par de años cotiza en bolsa porque es que al final está siendo un activo cada vez más valioso. Así que no sé si con eso, más o menos parcialmente a tu pregunta, os invito a dar cualquier. Es muy importante que reflexionemos sobre eso porque al final yo intento verlo a nivel pragmático, a nivel empresarial también es importante cómo comunicar este tipo de cosas. Saber que las personas muchas veces tienen esta preocupación y dicen, bueno, esforzarme si luego en China queman carbón como locos. Pero bueno, si tú logras intentar dar este mensaje, es posible que la persona pueda animarse por ejemplo, no comprarse una chaqueta barata, no voy a decir ninguna marca, y esperarse un es más para ahorrar y comprarse una de Ecoalf o de Patagonia o de una marca más cara que esté haciendo alguna labor muy positiva y que encima tenga más calidad y durabilidad, por así decirlo. Así que no sé, esa es un poco mi respuesta a este. Sigo esperando, si tenéis algún mensaje nuevo, yo os voy. Comenta Diana, tenemos que cambiar
todos a nivel individual, como con las personas que tenemos al lado y con la sociedad. Y al final influiremos en las nuevas generaciones. Sí, cambiar un poco el mindset, los hábitos. Esto no es algo que se hace día a día, es algo que se hace en décadas, en siglos, no a un ritmo distinto. También os digo, no podemos ahora impulsar a Afganistán o a Botsuana o yo qué sé, o Senegal a preocuparse tanto como que ellos tienen otras preocupaciones que nosotros ya hace tiempo que hemos superado. Entonces, cada país va a su ritmo, cada país tiene su cultura y es muy difícil en muchos casos imponer este tipo de cultura, cosa que tampoco hay que hacer, simplemente es ir remando hacia cosas que al final todos queremos, pero que para cada país tiene cierta estrategia. Al final nosotros allanamos el camino y si no sé, al mongol que vive y no le importa nada el tema del plástico, dice, ostras, mira, puedo comprar plástico biodegradable que es igual de barato, no contaminar con plástico, pues mira, con ese plástico biodegradable, le hará gracia, porque yo qué sé, podrá ver cómo se vuelve a casa, por así decirlo, un ejemplo, ¿vale? Es una forma de abrir camino para que en 40 años lo normal sea que no haya plástico en la comida, o que los coches poco a poco causen enfermedades pulmonares por el tema del consumo de combustibles. Vale, y continúa Diana. El problema es la política, son los que tienen poder y hacen las leyes y eso no lo podemos controlar efectivamente. Por tanto, a nivel individual debemos cambiar nuestro comportamiento. Sí que cuesta mucho cambiar esos hábitos. Llegaremos a tiempo para salvar el planeta, pues eso vamos a intentar y por eso estamos aquí en administraciones como empresas viendo qué hacer para contribuir a salvar el planeta, salvarnos a nosotros y a mejorar el mundo. Que yo estoy seguro de que de alguna forma u otra sí, porque los humanos somos una especie increíble y siempre salimos para adelante. Logramos hacerlo sin sufrir demasiado. Entonces, para no, que creo que me estoy enredando mucho y no es lo que os esperabais. Para continuar un poco con el tema de los ODS, justamente en el 14, como sé que no tiene tanta aplicabilidad directa para vuestro caso, he puesto un poco de ejemplos, ¿vale? De cosas que una empresa puede contribuir a nivel marino, ¿vale? Como os digo, podemos influir indirectamente con el vertido de sustancias, con el vertido de óleo, con no haber gestionado residuos, ¿vale? Con no saber bien dónde se van nuestros residuos una vez los, los enviamos a donde toque enviarlos, ¿vale? Y luego también puede afectar a ecosistemas marinos mediante la ocupación o alteración del litoral, ¿vale? Determinadas empresas que ocupen ciertas zonas pueden causar única que confunda, yo qué sé, a las tortugas marinas cuando llegan a las costas o directamente ocupar un área que antes estaba ocupada por aves marinas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nada. Es que incluso yo os podría relacionar, esto a lo mejor a Inés le interesa, y seguramente Inés se la haya pasado por la cabeza, se puede relacionar a el sector cementero con el tema de la vida submarina. Porque si esto creo que es actualmente poco viable económicamente, una empresa que fuese capaz de recolectar tanto plástico marino para que ese plástico se utilice como combustible en las cementeras, pues mira, ahí tendríamos una forma de eliminar residuos marinos para luego utilizar como combustible. Y de esta forma producir de una forma bastante más responsable. Entonces, como os digo, siempre hay alguna forma en la que se puede ayudar o contribuir. Aunque el objetivo final, valga la redundancia, no es contribuir a todos, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que también saber seleccionar lo prioritario. Entonces, yéndonos al siguiente gran objetivo medioambiental, el de la vida en ecosistemas terrestres, ¿vale? Aquí el objetivo es extremadamente, tampoco me quiero enrear mucho porque es que si no sé que se me va a ir el tiempo, ¿vale? Aquí hay muchas cosas grandes, como gestionar los bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad y la pérdida de tierras cultivables. Ahora continúo. María nos pregunta, hola, buenas tardes. En la empresa en la que yo trabajo, participar en actividades desarrolladas bueno, en la empresa en la que yo trabajo, participa en las actividades desarrolladas por el pueblo en iniciativas de prevención de la contaminación. La actividad principal implica la de retirada de residuos de los bosques, impidiendo que estos sean vertidos. Mira, muy bien.
esta no sé si es una actividad remunerada o con ánimo de lucro, o si es una acción de RSC, por así decirlo, que tu empresa María decide un poco contribuir, pero me parece extremadamente interesante porque, como os digo, al final los residuos generan muchos vertidos de petróleo que son poco conocidos a nivel de calle. Pues sí, si vosotros en vuestra empresa lográis de alguna forma tener algún tipo de relación con los puertos, con cierta empresa naval o demás, pues mira, esa es una forma en la que de alguna forma también se puede contribuir. Formas hay miles y como veis, en este caso, estaba bastante alineada con el 14.1 que hemos dicho antes, con el 14.1 que es reducir la contaminación marina directamente. Entonces, como íbamos diciendo, rápidamente, la parte de vida de ecosistemas terrestres. Y aquí tres datos que lo resumen un poco a nivel cuál es la situación actual, ¿vale? Para un poco motivarnos y que entendamos que al final esto sí que es importante y está bien que nos preocupemos por ello. Por una parte, yo sonrío, pero realmente tiene una parte bastante triste, que hay que tener en cuenta que la abundancia de especies de vertebrados ha disminuido casi un 70% desde los años 70. O sea, una auténtica barbaridad, por lo cual ha habido una pérdida masiva de biodiversidad, por así decirlo. No tiene por qué ser las especies, sino la abundancia de la biodiversidad. Aquí voy a pasar ya a la siguiente foto para enseñaros a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? El elefante africano no se ha extinguido, sigue aquí y probablemente se salve de la extinción. Pero mirad esto de aquí. Esto de aquí parece una foto falsa donde se han replicado un montón de elefantitos, pero esto de aquí es lo que era una manada normal de elefantes 40 o 50 años. Esto es Kenia hace 50 años. Esto hoy en día es impensable. Esto hoy en día ya no existe. Que haya esta gran masa de elefantes como la había antes cuando migraban en monzónicas y demás. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque ha pasado este problema. Por varios motivos. Ha pasado que ha habido una gran reducción de especies. El elefante es un representante de ellos, pero vamos, esto ha pasado tanto en vertebrados como en invertebrados. Todos sabéis también que de insectos, por ejemplo, está habiendo también un pequeño Armagedón, por así decirlo. Vale, luego tenemos el tema de por qué pasa esto. Pues el principal motivo, esto hay que tenerlo en cuenta, es la pérdida y fragmentación de hábitats naturales, ¿vale? Más allá, más incluso que la caza furtiva o la contaminación o el cambio climático, lo que más afecta es directamente que nosotros nos entrometamos en las zonas naturales, en la pérdida y fragmentación de hábitats en las zonas, lo cual es una pista de también una forma de comunicar, porque si nos decidimos compensar nuestras emisiones en un bosque o intentar iniciar un proyecto de carbono azul para restaurar una marjal o restaurar un manglar o restaurar algún ecosistema, estamos directamente contribuyendo a frenar esa pérdida de ecosistemas. Luego, pues, y realmente aquí hay que reconocerlo, es una acción bastante positiva a nivel global y en muchas dimensiones. Y luego, rápidamente, reflejando esta pérdida de hábitats, cada año el mundo pierde unas 11 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a unos 20 hectáreas por minuto. Eso datos del año pasado, no son datos de hace 20 años, por desgracia. Y son sobre todo zonas tropicales. Aquí en Europa estamos ganando bosques, eso se en cuenta. En Europa está habiendo una expansión de bosques debido al abandono de los cultivos y demás. En zonas tropicales, debido a su riqueza para producir comida, para producir ciertos alimentos, está esa pérdida. Y hay que tenerlo también en cuenta para el ODS que estamos viendo a continuación. Entonces, las metas que aquí se tienen rápidamente, pues es hacer un uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Esto se puede desglosar de mil formas. Y aquí, tengo que decirlo, de forma indirecta, tanto las personas como las empresas, yo creo que nos aplica a todos de alguna forma, porque al final las materias primas que consumimos vienen de la tierra, las materias primas que consumimos, sea tema minero, ya sea tema alimentario, ya sea tema de animales, por así decirlo, eh, todo lo que consumimos viene de zonas terrestres y podemos elegir si hacerlo o intentamos elegir si hacerlo de una forma más sostenible, forma más invasiva, por así decirlo. Entonces,
es un objetivo que yo creo que siempre de alguna forma podemos intentar contribuir, una meta, perdonad. Y bueno, luego tenemos unas más concretas como el tema de promover la gestión de los bosques, ¿vale? Para que en vez de deforestar para obtener madera de una forma descontrolada, pues intentar hacerlo de una forma ordenada, reforestar después las zonas deforestadas, recuperar bosques degradados, incrementar la forestación y reforestación, lo cual también tiene que ver mucho, ya no con la parte de consumir sosteniblemente, sino con la parte de luego compensar, eh, reconstruir. Y luego tenemos también la parte de velar por la conservación de ecosistemas montañosos, que también es otra área importante, y la parte de adoptar medidas para reducir la degradación que no destrucción de los hábitats naturales. Degradación viene a ser que no estamos destruyendo la selva, por así decirlo, pero sí que por tema de contaminación, por tema de ocupación, tema de caza o lo que sea, está habiendo una pérdida de la calidad ecológica del lugar. ¿Vale? Estas son medidas varias formas, dependiendo del tipo de empresa que seáis y de vuestra estrategia de comunicación se puede activar, ¿vale? Hay muchas metas más, ¿vale? A nivel de participar de una caza más sostenible, por así decirlo, una caza ordenada que evite la furtiva, prevenir la de especies invasoras y nada. Os lo leo por encima también, integrar los valores de los ecosistemas en la planificación, ¿vale? Que se tenga en cuenta el valor real también incluso a nivel económico. Algo que se hace muchas veces también es cuantificar el valor económico de los ecosistemas y luego financiar la gestión forestal, ¿vale? Y apoyar la caza furtiva. Vale, y ahora vamos a verlos un poco más rápidamente porque son indirectamente, son ODS ambientales. Tenemos el tema del agua limpia, que ya os digo, se enfoca mucho a las personas, pero tiene esa componente ambiental, ¿vale? Como veréis aquí, hay muchas metas que se enfocan en eso, en dar acceso universal a agua potable, segura y accesible para las personas, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación. Aquí está el más importante o el más aplicable, yo diría que para la mayoría de nosotras como empresas, y es aumentar un uso eficiente en el consumo de agua, tanto en nosotros directamente, el agua que consumimos en nuestros procesos, las materias primas que compramos, que a veces tienen una huella hídrica importante, ¿vale? Y nada, luego también a nivel gubernamental se detalla la importancia de ampliar la cooperación, de tener unas regulaciones más sólidas, ¿vale? Y una capacidad de gestión de agua y saneamiento más fuerte, ¿vale? Luego, yendo al 7 de energía asequible, como os he dicho, está muy relacionado con el cambio climático, ¿vale? Pero también con la parte de personas, evidentemente, porque creo que la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a la electricidad. Esto lo estoy diciendo más de memoria que otra cosa. Pero vamos, aquí se metas como eso, garantizar un acceso universal al servicio energético para 2030, muy ambicioso, pero hay que apuntar a las estrellas y seguramente llegaremos como mínimo a la luna. Luego aumentar la proporción de energía del conjunto de fuentes energéticas. Esto yo creo que es una meta bastante conseguida y cumplida porque está habiendo un despliegue renovable brutal, al menos a nivel de ciertos países o regiones como Europa, como China, como India. Está habiendo un despliegue muy fuerte, ¿vale? Luego, otro tema del que se habla un poco menos es duplicar la tasa mundial de eficiencia energética. Hay muchas técnicas, hay muchas mejoras que se pueden hacer en nuestros equipos eléctricos para que consuman menos a la hora de, ¿vale? Entonces hay una meta muy ambiciosa que es reducir la mitad, pero bueno, que muy buena parte se puede seguir reduciendo. Y luego aumentar la cooperación internacional para nuevas tecnologías, ¿vale? Esto suena más a nivel internacional. Tenemos mucho que ver las empresas, porque se están viniendo cada vez más tecnologías éticas, ¿vale? Por así que necesita esos llamados early adopters, esas primeras empresas o personas que apoyen y que consuman ese tipo de productos. Hablo, por ejemplo, del tema del almacenamiento energético, el famosísimo, ¿no? Que son cosas que poco a poco es muy interesante que las empresas, dentro de lo posible, vayan
teniendo en cuenta, vayamos testeando, vayamos viendo, estudiando cómo implementar, porque si viene cuanto antes vengan, apoyemos desde estos inicios, mejor. Y porque van a ser obligatorias en el futuro de alguna forma. Y luego, pues está eso, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos en todo el mundo, para todas las personas del mundo. Vale, pasando al 9, esto también tiene mucho que ver con el anterior, ¿vale? Aquí os he puesto de tecnología de almacenamiento energético, ¿vale? Esta es una innovación que está aún muy en marcha, pero que yo ya tengo a un cliente que me ha estado mencionando que están estudiando cómo, en este caso, lo que tenéis aquí en esta foto es una batería de almacenamiento térmico en arena, ¿vale? Lo que hace es la energía solar almacenarla en calor y luego cuando no hay sol volver a utilizarla a partir de esa energía calorífica que poco a poco se está intentando implementar. Está muy en fase I+D, pero que poco a poco ya se está estudiando cómo implementar. Y a partir de ese tipo de acciones, pues nacen este tipo de medios. Desarrollar infraestructuras viables que faciliten esa implementación, promover una industrialización inclusiva y sostenible. Esto yo diría que también va más hacia países en vías de desarrollo, ¿vale? Que para evitar que cometan ese error que se cometió aquí en países más desarrollados hace 50 o 100 años, o menos incluso, ¿vale? Modernizar para que sean más sostenibles y, de nuevo, eficientes y accesibles y aumentar la investigación científica para los sectores industriales, ¿vale? Aparte de eso, desarrollo de infraestructuras sostenibles en países de desarrollo de nuevo, desarrollar tecnologías, investigación y la innovación en países de desarrollo, ¿vale? Que antes, y aumentar el acceso a tecnología de las comunicaciones, es decir, la comunicación, las tecnologías TIC, ¿vale? El tema de las ciudades sostenibles también tiene mucho componente de innovación, ¿vale? Porque hay mucho que se puede hacer, ¿vale? Un transporte más fuerte, más seguro, reconvertir los edificios para que sean tengan más aislamiento térmico, por así decirlo, lo cual lleva a consumir menos. Pues todo este auge que está viendo un poco también de los urbanos, de los jardines urbanos y todo esto, de reverdecer las ciudades, ¿vale? Y un poco, pues eso, reducir el consumo o el uso de vehículos privados ahí en zonas de ciudad cuando consigue tener un sistema de transporte fuerte, lo cual ahí hay mucho que hacer todavía. Vale, pues nada, y un poco lo que se está diciendo. Y producción y consumo responsable, esto lo veremos con más calma a continuación, pero vamos, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, que se están estableciendo, ¿vale? Simplemente para que a la hora de producir consumamos menos recursos y que esto sea menos dañino, ¿vale? Reduciendo el consumo el desperdicio de alimentos, haciendo de recursos naturales, por ejemplo, evitando regar con agua por inundación y utilizar otras técnicas más sostenibles o más eficientes como el riego por goteo. Este es un ejemplo ya muy básico que conocéis de sobra seguramente. Y nada, esto es un ejemplo. Esto se puede alargar hasta el infinito y más allá, porque hay muchas técnicas que se pueden hacer para producir en todas las áreas de forma más sostenible. Miremos donde miremos. Y lo que os decía, ¿vale? Aquí no voy a ahondar mucho en los ODS, porque al final el resumen es lo que ya podéis imaginar. Por una parte, que la pobreza extrema desaparezca a nivel de que ninguna persona cobre de $1.25 al día, bueno, €1 más o menos, ¿vale? Y algo importante es reducir las personas que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, porque aquí las empresas en ciertas dimensiones, como veremos a continuación, sí que podemos intervenir y ayudar. Y esto es por lo que os decía, porque reducir la pobreza, además de lo positivo que es a nivel humano, también contribuye a mejorar el medio ambiente, aunque muchas personas digan o hayan personas que crean que no, porque intuitivamente parece ser que el que deja de ser pobre ya consume mucho, cosa que a veces pasa o pasa comúnmente, pero no tiene por qué ser así, pero se está dejando de lado el hecho de que una persona que es pobre y que vive en una zona meramente natural va a generar un gran daño a esa zona necesita para consumir, para poder comer, ya sea cazando a animales exóticos o deforestando para cultivar en ciertas áreas, así decirlo, o quemando ciertas áreas.
por eso digo que es un objetivo que contribuye bastante. Nada, vamos a ver un poco un ejemplo, ¿vale? Como os decía, ya dejamos un poco la parte teórica. Vamos de integración de los ODS en las empresas, en una empresa. Un caso práctico, en este caso he escogido un caso práctico para una empresa ficticia textil, ¿vale? Textil tiene bastantes áreas en las que puede contribuir. Y nada, esto es una explicación que no quiero alargar mucho porque me gustaría luego en la última hacerlo más mano a mano con vosotros y vosotros, ¿vale? Pero vamos a ver un poco los pasos generales, muy en general, para eso, para integrar los ODS dentro de una empresa, ¿vale? Entonces, la fase primera es la de un diagnóstico inicial de la empresa. Imaginando que esta empresa parte de la nada y tiene que ver exactamente dónde tiene que meterse mejor, a qué ODS no. Claro, o los técnicos ya tienen una idea bastante clara de que la empresa pues, tiene vertidos, y de que la empresa consume combustible, consume gas en las calderas, por lo tanto también genera emisiones, de que la empresa consume algodón, por así decirlo, bueno, como ejemplo. Cuando quieres ponerlo dentro de un nuevo estándar, como puede ser los ODS, pues tienes que hacer un diagnóstico. Entonces, aquí ponemos algunas cuestiones cómo abordar este tema, ¿vale? Y es nada. Cuestiones claves son, por ejemplo, cuáles son los impactos de las materias primas que adquiero, porque claro, lo que pasa en la instalación lo tenemos claro y, y eso está bien, por supuesto. Lo que pasa es que todavía hoy, poco a poco, que también nos enfoquemos en nuestra cadena de valor, en los productos que adquirimos. Aquí he puesto una foto ¿vale? Ejemplo de que para la industria textil siempre suele estar muy asociada al vertido de sustancias tóxicas o a un consumo muy grande de combustibles y emisiones, pero claro, por ejemplo, ¿vale? También tiene una parte de consumir materias primas que pueden estar asociadas a los ambientales, como puede ser en este caso, en la falta de el consumo de agua, ¿vale? Esto, por supuesto, no es criminalizando para nada al sector como tal, ¿vale? Nos vestimos, todos queremos vestir a un acorde, entonces esto es algo de responsabilidad de todos. Lo que pasa es que si queremos poder seguir manteniendo este nivel de vida sin dañar de estas formas a los ecosistemas, pues poco a poco hay que buscar ese tipo de soluciones. Entonces, empezando tenemos que evaluar esos impactos en las materias primas que adquirimos, porque a partir de ahí también podemos hacer nuevas acciones, aparte de lo más típico, o ver los estándares globales de cuáles son las áreas de impacto que se suelen considerar en nuestro sector, viendo un poco de bibliografía y demás. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el SASB, que es como un estándar que pone, que demuestra cuáles son las áreas de impacto para muchas industrias distintas, ¿vale? Y luego una competencia igual, o a nivel de otros países, como ellos lo abordan. ¿Vale? Entonces, aquí ya os digo, lo estoy enfocando al sector textil, ¿vale? De cómo se hace esta involucración de los ODS. Pero vamos, en líneas generales, esta fase de diagnóstico inicial, por mi experiencia también, suele basarse en estos pasos generales, ¿vale? Ver si la misión de la empresa, si esa comunicación que hacemos de la misión, la visión y nuestros valores está alineada con los ODS, ¿vale? Para ver si forma en la que podamos incluirlo, porque muchas veces nosotros ya estamos haciendo algo positivo. Una empresa textil ya completa de el residuo textil o los subproductos textiles para recircularlos y de nuevo producir productos con ellos. Pero a lo mejor eso no lo está no lo está sabiendo comunicar. Se puede incluso reflejar en su misión, que es, por ejemplo, intentar producir de gran estilo y de gran elegancia eh, de una forma sostenible, por así decirlo, ¿vale? Este es un ejemplo básico, ahora veremos un poco más en profundidad, ¿vale? Como os digo, cadena de valor, tanto antes como después, ver qué es lo que hace la empresa, tener sus grupos de interés identificados. Yo entiendo que de una forma u otra ya es algo bastante asentado el tema de los grupos de interés,
¿vale? Pero nada, es dar un toque a evaluar sus expectativas, a ver qué es lo que más le preocupa de nuestro sector, de nuestra... Porque a veces sorprende, a veces decimos, ostras, yo justamente el tema de mm, la desigualdad no me... pero a lo mejor dentro de mis grupos de interés, no lo sé, por así decirlo, un ejemplo, de que dentro de la empresa se cobre más y cobre menos, aunque aquí ya me estoy yendo a otros temas. Pero vamos, es un ejemplo. Que hay muchas veces que salen sorpresas de que tienes cierto grupo de personas que eso, que te dicen, a mí esto me interesa dentro de tu organización, ¿vale? Tener un análisis DAFO, en este caso el ejemplo es que la empresa ya revisa el análisis que tiene para ver qué puede incluso mejorar o llegar con los ODS. Y lo importante, ¿vale? Lo interesante cuando empiezas a tener los ODS, a tener en cuenta los ODS, es ya de primeras hacer como un escrito o una documentación de qué es lo que estás haciendo ya. Porque en general todas las empresas ya hacemos cosas que van en línea con los ODS. Entonces, un barrido general de conocer los ODS, ¿vale? Al final, lo que habéis visto que hay mucha información, pero que al final es viable, porque es objetivos, 169 metas, o sea, de leérsela un poco, ver en líneas generales a qué contribuimos y hacer ese primer escrito de cosas que la empresa ya hace, ¿vale? Con que una empresa esté buscando un presupuesto para ampliar su depuradora o para poner un nuevo sistema o cualquier tipo de máquina de este tipo, ya puede decir que está contribuyendo, aunque su objetivo principal no fuera ese, ¿vale? Entonces, ese primer escrito está muy bien, ese informe se ve los ODS que ya que hay una contribución y luego también ver un poco a nivel general los impactos que genera que a lo mejor no habían estado teniendo en cuenta. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de lo que os he dicho de la misión, ¿vale? Una empresa como este caso textil puede tener el objetivo de vestir que le venda y el estilo de sus clientes y después de revisarlo en esta fase de diagnóstico puede buscar o reformularlo. Por ejemplo, en vez de decir eso de que eleven la personalidad y el estilo de sus clientes, pues crear prendas de vestir que eleven la felicidad de nuestros clientes a través de mejorar su estilo a la vez que ayudan a nuestro mundo. Porque a lo mejor nuestra ropa hecha en una fábrica muy responsable en Bangladesh, donde sabemos que se ha producido bien, cosa que, por ejemplo, es el caso de que tiene fibras recuperadas del mar, por así decirlo. ¿Vale? Una vez pasada esta fase de ya haber hecho ese primer escrito, ya que hay que priorizar los que más interesan, en base a nuestras prioridades también como empresa. ¿Vale? Porque decir, puede haber cierto tema que a nivel de dirección o a nivel no es tan interesante, por así decirlo, ¿vale? Aquí me voy a un caso extremo, pero a lo mejor con el tema que pasó a una empresa cerámica, una empresa textil, justamente en ese año que tiene que ver qué hacer con los ODS, no le puede, le puede no ser prioridad el tema del cambio climático, el tema de los ODS 13, porque a nivel de mercado no tiene otra posibilidad. O sí, o sí, a lo mejor sí que puede ver que realmente puede intentar mejorar a nivel económico y a la vez hacer ese impacto secundario sobre el tema. Aquí lo que estoy queriendo decir es que hay veces que por tema económico, por tema financiero, una empresa no puede tener como prioridad hacer todo para ella. Fase de la priorización de los ODS es básicamente seleccionar los ODS y las metas de los ODS, ¿vale? Viéndolas un poco con profundidad. Este es un proceso que lleva su tiempo. No es verla como lo hemos visto, sino verla un poco más en profundidad, ver qué indicadores se usan y demás. ¿Vale? Como os digo, establecer KPIs, indicadores para cada meta. Es decir, bueno, pues ya tenemos esta meta a la que nos vamos a ceñir también, pues vamos a poner una forma de medirla, de ver, y luego definir objetivos a nivel de la empresa. Una vez ya tenemos esos objetivos realizados, esos KPIs medidos, pues ver a nivel cuantitativo, intentando alinearlos con estas metas de los ODS reales, cómo podemos influir, ¿vale? Si la meta es aumentar la eficiencia energética a la mitad con respecto a 2015, en 2030, pues a lo mejor podemos intentar desde 2015 tenemos una eficiencia energética un 15% mejor, por así decirlo, mayor, perdonad, pues intentar
aumentar ese 35% de eficiencia antes de 2030. Un ejemplo básico de lo que me quiero referir. ¿Vale? Para este caso técnicamente, la empresa pues ha ido a por todas y tiene a todos los ODS ambientales elegidos. Dejamos hoy de lado los ODS sociales. ¿Vale? Aquí serían, bueno, aquí se me ha ido la diapositiva, ¿vale? Esta es la que quería enseñar. Cuando tenemos identificados, tenemos que tener algún KPI para cada uno de ellos, para ver cómo vamos a intentar contribuir. Por ejemplo, esa empresa textil se compromete. Imaginaos que es una empresa que está en Pakistán, por ejemplo, o no sé, o en Bolivia, no que en concreto, pero que decide que quiere causar un impacto positivo y va a elegir que su población, donde vive donde se encuentra esta empresa, que nadie, que todo el mundo tenga ropa, por así decirlo, que nadie le falten unas zapatillas. Pues ahí tienes un tipo de KPI. Y de esta forma podemos hacerlo para todos para todos los ODS. Y luego, acciones, ¿vale? Acciones, aquí hemos puesto, como ejemplos de acciones, hemos puesto certificaciones, ¿vale? Una forma de acercarte a estos ODS es intentar lograr certificaciones que demuestren que estás ahí poco a poco reduciendo tu consumo, tu desempeño medioambiental. Algunas acciones directamente algunas normas no aplican para esta, no aplican, pero, por ejemplo, este ODS, esta ISO, está enfocada a ayuntamientos, está enfocada a consejería, enfocada a gobiernos, pero sus indicadores, sus KPIs, pueden ser utilizados también por nosotros. Entonces, es una forma de ayudarnos a ver un poco cómo dirigirlo, ¿vale? Y ver un poco esas normas, qué es lo que proponen y cómo podemos nosotros alinearnos a nivel de acciones. Quizás es eso, abrir un huerto urbano para aumentar la proporción de superficie verde en la ciudad, por así decirlo. Es un ejemplo también un poco básico, pero que yo creo que vale para esta ocasión. Luego está el plan de acción, ¿vale? Por así decirlo, que al final aquí se me ha ido un poco. El plan de acción es todo esto de aquí, ¿vale? Un poco ver qué acciones podemos hacer y cumplir con esos objetivos que nos hemos desarrollado, ¿vale? Y como ya un poco se me está acabando el tiempo, pues simplemente explicar que eso, que, que las acciones se basan en este tipo de ideas, de buscar normas, de buscar objetivos, de también ver un poco la competición y evaluar qué es lo que podemos hacer y llevarlo a cabo. Y una forma de esas es, pues eso, ayudarse de normas que también nos ayuden, de certificaciones que nos ayuden, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de lo que se estaba comentando, ¿vale? Aquí no lo he incluido, pero hay una certificación que es para el tema del algodón y esta empresa textil podría, para ayudarse del ODS 12 y el 15, podría decidir comprar solo algodón certificado, de que se ha producido en ciertas zonas que ya estaban degradadas o que no están suponiendo ningún tipo de invasión de los ecosistemas. ¿Vale? Un poco esa es la idea. Consumir materias primas que ya están certificadas y luego nosotros certificarnos para demostrar que realmente estamos cumpliendo y luego nosotros internamente mejorar ese proceso de continuo. Y nada, luego está la parte de comunicación, ¿vale? Una vez ya hemos implementado esos ODS, idealmente en los informes de sostenibilidad corporativa, de sostenibilidad que yo sé que ya poco a poco vamos a ir implementando casi todas las empresas, ya sea por obligación legal, que poco a poco se está haciendo cada vez más potente, como por decisión propia, porque nos lo exigen clientes o certificaciones como tal, nos va a tocar hacer ese tipo de certificaciones. Y ahí este tipo de comunicaciones, perdonad. Y aquí lo que toca es simplemente, pues, para cada ODS, ir comunicando nuestro desempeño ese año, cómo vamos, si vamos adelante y nada, recalcar un poco las metas a las que nos estamos dirigiendo. Y nada, aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿vale? De cómo sería. En este caso, por ejemplo, para el agua, la empresa establece, pues, es un KPI de litros por unidad consumida para el ODS 6, donde, si os acordáis, el 6.4 me parece era un consumo eficiente de los recursos hídricos, entre los cuales estaría esto, ¿vale? Intentar producir ropa consumiendo menos agua y esa es una forma de ir comunicándolo.
Y nada, con esto acabo ya. Después, precisamente, de esta comunicación, o paralelamente, lo que hacemos es esa evaluación de los impactos que hemos logrado. Y esto, como siempre, es un proceso de mejora continua que veremos profundidad y con más detalle a nivel de acciones reales para vuestros casos, sobre todo, cómo se pueden ir implementando, ¿vale? Porque esto al final es establecemos objetivos, pero luego hay que ir calibrando, ¿vale? Quizás los ODS, uno de sus problemas es que son objetivos que se han hecho hace ya 7, 8 años, pero que igual algunos han quedado como obsoletos y no están bien calibrados para lo que ha cambiado el mundo actualmente, o no se están calibrando lo suficientemente. Es algo que nosotros sí que podemos hacer como empresa y que nos puede ayudar a poco tener acciones más acordes a lo que queremos. Con esto termino ya para no alargarme mucho más. Y nada, muchas gracias a todas y a todos por escucharme en esta conversación. Muchas gracias, Ayman. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis o bien escribirla por el chat o dándole al botón de participar, levantando la mano, o directamente activáis el micro y cualquier pregunta supongo que será bien recibida. Exacto. Nada, gracias a ti y gracias a todas y a todos. Vale, pues nada, si no hay Espero más que no. preguntas, no, perdón, lo he dicho, si no hay más preguntas, lo que voy a hacer es también parar ya la grabación y os Ujú. intentamos enviar un correo electrónico, ¿vale? A ver, detener grabación.